La iniciativa, el emprendimiento, la economía, las finanzas y el desarrollo tienen un espacio en Momento Emprendedor. Momento Emprendedor, un espacio que promueve la cultura del emprendimiento. Momento Emprendedor, porque las oportunidades hay que aprovecharlas. Dirige Nicolás Ruiz. Momento Emprendedor, porque las oportunidades hay que aprovecharlas. En la producción del sonido, Milena Álvarez y Alejandro Álvarez. Es un placer para nosotros compartir esta media hora donde la iniciativa, el emprendimiento, la economía, las finanzas, la sostenibilidad, la política y el desarrollo son las protagonistas aquí en Momento Emprendedor. Pensamiento Emprendedor. El pensamiento emprendedor de hoy es del señor arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, quien reflexiona sobre el modelo de vida de Jesús, hoy que iniciamos esta Semana Santa. Como todos sabemos, este es un tiempo muy importante para quien quiera realmente asumir su vida con seriedad y quiera entender su compromiso en la sociedad. En realidad, la Semana Santa nos pone el ejemplo de Cristo, un hombre libre, un hombre bien situado en el mundo, un hombre profundamente integrado a la humanidad, fundamentalmente porque era un hombre que vivía en Dios, que vivía para Dios. El secreto de la vida de Jesús es realizar en todo momento el proyecto de Dios, el plan de Dios, la voluntad de Dios. Es esto lo que le da una fortaleza interior, una gran capacidad de conocer la persona humana en su más profunda intimidad y un amor sin medida para entregarse por los demás. Esta no es otra Semana Santa. Es la Semana Santa que tenemos hoy como una gran oportunidad para realizarnos plenamente y para pensar una sociedad en la que todos podamos vivir como seres humanos, construyendo un tejido social en el que valores esenciales como la verdad, la justicia, la solidaridad, la libertad hagan posible una vida digna para todos. Por lo mismo, mi invitación entonces es a que descubramos el sentido profundo, el valor grande de la Semana Santa y asumamos estos días con toda responsabilidad. Gente emprendedora. Hoy en Gente Emprendedora, Carlos Dada, un periodista salvadoreño, fundador y director del Faro, el primer periódico digital creado exclusivamente en Internet en toda América Latina. Ha sido corresponsal internacional en más de 20 países. Carlos Dada ha obtenido premios y reconocimientos por sus crónicas y por la labor investigativa. El año pasado estuvo en Medellín y obtuvo el reconocimiento a la excelencia periodística Gabriel García Márquez. Uno de esos reconocimientos fue también por el trabajo investigativo Así matamos a Monseñor Romero, que revela cómo se planeó y se ejecutó uno de los crímenes políticos más impactantes en la historia de El Salvador a partir de las confesiones de uno de los asesinos. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar.
Carlos, ¿cómo llega usted al mundo del periodismo? A mí el periodismo me empezó a llamar la atención desde que estaba pequeño, porque varios periodistas por el quehacer de mi padre estábamos en el exilio en México, y cuando algunos periodistas iban a cubrir la guerra de El Salvador, paraban por México y pasaban por mi casa. Y a mí lo que me fascinaba eran las historias que contaban. Entonces llegué al periodismo por mi fascinación con las historias bien contadas, básicamente. ¿Cómo llega a hacerse realidad un proyecto que inicialmente pasó por el cerebro como El Faro a consolidarse, y sobre todo en el año de 1998, cuando ni siquiera Google existía? ¿Cómo llega a consolidarse? Con mucha paciencia, con mucho compromiso y con una gran entrega de un grupo de gente que se fue formando, de una generación extraordinaria de periodistas que son los que están de la generación de abajo de mí, que nos dieron la confianza de irlo formando durante mucho tiempo. Cuando iniciaron, ¿quién era el público? Porque en ese entonces no había tanta masificación de internet. Cuando iniciamos, el público era yo. En El Salvador la penetración era de 1% en el 98. Entonces, los pocos lectores que teníamos los primeros años eran sobre todo salvadoreños viviendo en Estados Unidos. En los años 80 usted apenas era prácticamente un adolescente. Sí. ¿Cómo era ese entorno del Salvador en esa época suya? No te lo podría decir con gran seguridad, porque yo los 80 los pasé en el exilio en México. A los últimos años de los 80 empecé a regresar a El Salvador y ya pasaba temporadas de 2-3 meses, y era un entorno muy violento donde no había imperio de la ley, donde a los adolescentes a los 14 años ya andaban armados. Era muy violento, pero ustedes no desconocen esa realidad tampoco. Porque estaba exiliado. Yo estaba exiliado porque mi padre, que siempre ha sido de un pensamiento social cristiano, en ese entonces radicado en el Partido Demócrata Cristiano Salvadoreño, bueno, decidió irse al exilio en 1980, poco antes del asesinato de Monseñor Romero, cuando la situación estaba muy convulsa. Sí. ¿Qué admiraba más usted de Monseñor Romero? ¿Por qué admiraba esa figura? La sigo admirando mucho. Su mensaje es un mensaje de entrega total a la gente más desfavorecida, y yo creo que esa es una de las grandes obligaciones morales de los periodistas. Yo no soy un cristiano ejemplar, de hecho soy un seguidor de la figura de Monseñor Romero que de la iglesia misma. Monseñor es una gran inspiración en ese sentido, un tipo que fue capaz de entregar su vida por buscar mejores condiciones de vida para la gente menos favorecida y denunciar las injusticias y la represión contra ellos. Eso es indudablemente una gran fuente de inspiración. En el momento que es asesinado Monseñor Romero, ¿usted todavía se encontraba en el exilio o ya estaba en El Salvador? Al contrario, eso fue pocos días antes de que yo me fuera al exilio. Mi padre ya se había ido, yo todavía estaba en El Salvador cuando lo mataron el 24 de marzo de 1980. Yo salí pocos días después. ¿Cómo llega usted a volver este asesinato de Monseñor Romero una historia que luego le cuenta a todo el mundo con ese artículo, con esa investigación? Así matamos a Monseñor Romero. Eso es una respuesta muy larga, voy a tratar de hacértela corta. Yo durante años pasé tratando de reconstruir este juicio, pero no encontraba muchas pistas, hasta que yo estuve estudiando en el norte de California en el 2004-2005, cuando alguien mete una denuncia judicial contra uno de los asesinos de Monseñor Romero, que estaba viviendo en el norte de California. Le entabla un juicio civil. Este asesino, el capitán Álvaro Rafael Saravia, no se presenta al juicio, pero entonces yo hago toda la cobertura de ese juicio en ausencia y de toda la gente que lo trató de encausar. Hablo con una de las abogadas que metió el juicio y le digo: este señor está prófugo y no puede seguir prófugo el resto de su vida. Un día se va a comunicar contigo para negociar, solo te pido que le digas que hay un periodista salvadoreño que lo está buscando. Y 3 o 4 años después pasó exactamente eso. Este señor se comunicó con la abogada no llegó a ningún acuerdo con él, pero le dijo que yo lo estaba buscando y que quería conocerlo. Y así llegué al inicio ya de esa cobertura y de esa investigación. ¿Cuál fue la metodología empleada para este trabajo? Bueno, fue un trabajo muy distinto, no creo que sea modélico. Yo calculé un tiempo desde el inicio. Empezamos las conversaciones 2007-2008. Yo sabía que eso me iba a tomar mucho tiempo, que le tenía que dejar paciencia. Él estaba escondido en un pueblo remoto en Centroamérica, pero en marzo del 2010 se cumplía 30 aniversario del asesinato de Monseñor. Entonces dije, bueno, tengo 2 años y picha para hacer esta investigación, y la calculé de esta manera. Mientras estaba teniendo conversaciones secretas solo con él, empecé a documentarme muchísimo, con cables desclasificados, con mucha bibliografía, con
con otros testimonios, pero no con el testimonio de ninguno de los otros involucrados, porque pensé que hablar con los otros involucrados antes de tiempo podía, como decimos los periodistas, alborotar el panal y echarme a perder una investigación. Entonces hice un calendario. 3 meses antes de publicación yo me di a la tarea de entrevistar a más de 40 personas, 3 meses antes, un día tras otro. Y lo programé de tal forma que los testimonios, digamos, que tuvieran menos peso, pero que pudieran atar algunas cosas, y luego así fui creciendo con la mayor responsabilidad de cada una de las fuentes hasta que llegué ya al círculo íntimo de este señor para confirmar y verificar datos. Esa fue, digamos, la metodología, cruzado con estos documentos desclasificados, con los juicios en ausencia, con algunos juicios previos. ¿Cuál era esa imagen que usted tenía de este capitán Saravia y cuál fue esa imagen que usted se encontró cuando ya lo tiene a él prácticamente como fuente, como entrevistado? Bueno, la información y las fotos que yo tenía de él era una persona bastante cruel, bastante vulgar, muy corpulento, y lo que terminé encontrándome algunos años después, cuando él ya vivía en total pobreza, escondido en este poblado remoto, fue una persona muy consumida, muy avejentada y muy abandonada. ¿Qué logros se obtuvieron después de este trabajo investigativo? Mira, eso es muy difícil de medir. Yo espero haber aportado algo al conocimiento de qué nos pasó, de cómo funcionaban esas maquinarias de muerte. No sé qué tanto haya aportado. Tampoco creo que lo que escribí sea escrito en piedra. Creo que la historia se va renovando continuamente cada vez que hay nuevos hallazgos. Espero haber puesto un pasito ahí para que sirva de referencia a otros trabajos y a otros descubrimientos sobre cómo funcionaba la maquinaria de la muerte. Ahora que están en el proceso de canonización, precisamente, Monseñor, del Vaticano le han solicitado, ¿ustedes han utilizado archivos de ese trabajo de investigación? No, yo con el Vaticano intenté acercarme durante la investigación. Creo que en ese momento con la gente de la iglesia que logré acercarme, no encontré mucho interés en la investigación del crimen. Ellos estaban más interesados en la comprobación de milagros de Monseñor Romero y en el proceso de canonización per se y del martirio de Monseñor Romero, más que en los detalles de cómo se complotó su asesinato. Carlos, finalmente, ¿qué elementos debe tener en cuenta un periodista al momento de hacer un proceso de investigación, con base en la experiencia que usted tiene? Mira, yo creo que lo primero que hay que tener claro es que el periodismo tiene que ser una disciplina de mucha precisión, sobre todo porque cuando tú haces denuncias que tienen que ver con grandes crímenes, te podés estar llevando de encuentro prestigios y reputaciones enteras. Entonces tenés que estar muy seguro que estás haciendo los señalamientos correctos, porque lo que no es justo es hacerlo si no están sustentados, porque puedes terminar con la reputación de alguien. Ahora, si ese alguien tú tenés confirmado su participación, hay que hacer la denuncia. Nosotros no somos jueces, ni nos compete someterlos a tribunales ni encarcelarlos. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es hacer una denuncia por escrito, dejar consignado las responsabilidades de individuos en crímenes de guerra y además explicar cómo funcionaban estas maquinarias que permitieron que se dieran este tipo de crímenes de lesa humanidad. Para mí es muy importante decirte esto a ti que sos periodista colombiano, que lo entendés mejor que periodistas de países que no han pasado por nuestra realidad. El perdón le compete otorgarlo a las víctimas, ¿no? El olvido, que es lo que siempre dicen, perdón y olvido para seguir adelante. El olvido es la peor política pública, ¿no? Porque entre otras cosas las víctimas no olvidan, el olvido no se dicta por decreto y los países lo que necesitan es todo lo contrario, los países lo que necesitan es la memoria. A los únicos que les conviene el olvido es a los criminales. Carlos, muchas gracias por compartir con nosotros, nos alegra que haya visitado también nuestra ciudad. Al contrario, gracias a ustedes, nosotros nos sentimos ahora como en casa en Medellín, sabiendo que Medellín va a ser la casa de los premios García Márquez durante los próximos años, porque el trabajo de la Fundación es extraordinario y nos ha permitido a periodistas de toda Latinoamérica considerarnos hoy familia y tratarnos con esa familiaridad que la distancia no ha interrumpido. Y nuestra casa, donde nos reunimos la familia, es la Fundación Nuevo Periodismo. Me alegra que hoy esa casa esté en Medellín por lo menos los próximos 3 años. Periodista Carlos Dada, gente emprendedora, historias que se originan desde la ciudad de Medellín. La vida está hecha de agua y un solo árbol puede perder por evaporación 265 litros de agua por día. En el Grupo EPM protegemos el agua porque entendemos que es el recurso más valioso. Por eso conservamos más de 45,000 hectáreas de cuencas y trabajamos en alianza con otros actores del territorio para que pronto